¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más. ¿Cómo estáis, Mónica, Silvia? Hola, buenas noches. ¡Holi! Hoy vamos a hablar, teníamos unos cuantos temas ahí en reserva. Y vamos a hablar hoy del condicionamiento. Estuvimos hablando en uno de los temas que tratamos en el anterior episodio. Cómo nos condicionan las películas, las series, incluso si queremos ir a hilar más fino todavía, las noticias, todo lo que leemos, a todo lo que tenemos exposición desde que somos pequeñitos y cómo nos está influyendo todo eso. Y luego también creo que, Mónica, querías compartir tu experiencia, ¿no? Con el otro día que hiciste una constelación familiar. Sí, la verdad es que fue muy interesante porque siempre me ven, últimamente lo veo mucho. El constelaciones familiares me sale en muchos sitios, conozco gente que lo ha hecho y tal, pero yo no tenía mucha idea exactamente de qué era, ¿no? Y dije, pues voy a probar. Y entonces, para allá que me fui. Y, y ya os digo que Eres no una tenía... valiente. Sí, sí, claro, dije. Te dicen, constela y tú, pues venga. Pues venga, sí, esto va muy bien. Y dije, pues vamos a probar. ¿Tengo que, me va a doler? No. Pues ¿puedo Pues salir ya peor que está. como, ¿puedo salir peor que como he entrado? No. De hecho, puede que salgas mejor. Digo, pues entonces ya está. Y como mucho que pasas un rato interesante, conocer gente y descubres algo, ¿no? Y entonces para allá que me fui. Y de hecho descubrí que lo estábamos hablando ahora, que se puede hacer como lo hice yo, que era sistémica, que es en grupo, o lo puedes hacer de otra manera, que es individual. Entonces en grupo estuvo muy interesante porque, claro, había gente ahí, algunos se conocían, otros no, otros ahí sentados. Y, y la verdad es que la experiencia fue muy, muy heavy porque digamos que hay una persona que quiere, lo cuento para el que no lo sepa, ¿vale? Que a lo mejor quiere entender, a lo mejor porque tiene a lo mejor un bloqueo o porque a lo mejor tiene porque siempre tienen miedo, porque siempre están con ansiedad y quieren quitarse esa ansiedad. Y entonces han probado en terapia, con el psicólogo, con medicación, y no terminan, hay algo ahí que es un poco más, ¿no? Que no termina de entender qué es, que es como, es que lo llevo de toda la vida, yo no sé por qué tengo esto ahí. O sea, a lo mejor es un trauma del pasado de tu infancia o de más atrás todavía pues que porque tengo problemas con el dinero, ¿no? Quiero montar un montón de negocios y cuando llega el momento siempre hay algo ahí como que me frena y no puede ser mala suerte. Es que hay algo ahí que debe ser que lo tengo yo y no sé por qué y tal. Entonces, esas personas son las que deciden constelar y los que estamos alrededor, digamos que somos participantes y participamos como si fuera a hacer una obra de teatro. Entonces, al final, ¿sabéis eso de que todo pasa por alguna razón? Entonces tú estás ahí sentado y entonces dice, bueno, vamos a imaginar, saca una persona. Entonces la persona que quiere constelar saca a alguien que no sabe por qué, y dice, venga, pues a este. Me da la sensación de que tengo que decirle que salga esta persona. Entonces sale. Y entonces te metes un poco de, imagínate, déjate sentir, a ver qué sientes. Entonces, claro, yo la primera vez no me tocó salir y entonces yo miraba a la gente y digo, madre mía, pero... Y decían pues cómo se sentían, no me puedo mover, siento incomodidad hacia esta persona o siento necesidad de acercarme a esta persona, tengo necesidad como de abrazarla, porque claro, tú en ese momento estás como jugando un papel y un personaje que puede ser un hombre, una mujer, un niño, un adulto, un viejo, tú no lo sabes, pero sientes cosas, o eso te están diciendo que está pasando, hasta que te toca a ti salir. Y cuando me tocó a mí salir, ostras, es que llegó un momento que la situación, pues era una situación así un poco, pues normalmente no son situaciones fáciles, yo estaba clavada, o sea, de repente me sentí clavada al suelo. Me decían, ¿qué te pasa? Digo, que no me puedo mover. Digo, que siento, me siento pequeña, me siento muy vulnerable, me siento que no me puedo mover y tengo como miedo, pero tengo tanto miedo que estoy como paralizada. O sea, es una sensación que sentía, o sea, era controlable, obviamente, pero yo la sensación que tenía por dentro es como de como si fueras como un ratoncillo. Y era como, bueno, pues que salga otro, le ponen por detrás. Dice, ¿qué hace? ¿Y qué hacéis? Tal, le digo, no me quiero ni girar. O sea, es que no quiero ver lo que hay detrás. No, no sé qué, no quiero. O sea, y claro, yo en ese momento no sé ni qué personaje estoy jugando yo, ni qué personaje está jugando el que está detrás, pero es que la sensación era real. Y entonces me llamó muchísimo la atención porque sentí muchas cosas
y ayudó mucho a interpretar la historia para la persona que necesitaba entender por qué a lo mejor tenía ansiedad, que luego a lo mejor no era ansiedad, era miedo por unas situaciones que había tenido en el pasado que a base de vernos a nosotros interpretar una especie de teatrillo, se entendió lo que llevaba tiempo metido en su subconsciente y que no quería ver o no podía, porque lo tenía bloqueado, porque lo tenía olvidado más o menos, etcétera. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, o sea, porque dije, ostras, es que es como una terapia de grupo y que pasan cosas que no terminas de, o sea, no es nada mágico, pero la sensación la tienes. Yo dije, bueno, estarán suponiendo, pero ¿qué vas a suponer? Si no te están contando tú vas a hacer de esta persona y esta va a hacer del marido que no se lleva bien con ella y entonces como, no te cuentan de qué va, o sea, tú directamente te pones ahí y empiezas a notar sensaciones y cosas que cuadran con con lo que siente o con la historia que tiene la otra persona que no nos ha contado, o sea, que está ahí, está ahí. Sí, que no hay sugestión previa, ¿no? Dices. No, porque no sabes muy bien cuál es el pasado de esa persona, por ejemplo, Ajá. y no sabes si estás jugando a ser esa persona de niña y el que se está presentando está haciendo del padre o de la madre o del tío o del abuelo, pero de repente se hace alguna cosa, algún gesto o se tiene una sensación de tengo ganas de acercarme a o tal que está acorde con lo que ella recuerda de su vivencia, de que se llevaba bien, por ejemplo, con su madre, y muy bien con su tía, pero fatal con su padre Ujú, pues porque a lo mejor su padre le había maltratado lo que fuera y no y tenía miedo y aversión y realmente a nosotros no nos terminan de contar luego pues esto ha sido porque es que no te cuentan tampoco toda la historia porque es personal de cada uno. ujú, Pero sales diciendo, ostras, pues me ha movido, ¿eh? Y fuerte lo que he Y vivido, ¿no? qué Eso fuerte lo que he es- vivido y te sientes bien luego además de haber podido ayudar a sanar a otras personas, porque yo en ese momento como no creo que yo haya sanado, pero sí que es cierto que luego te hace pensar y recapacitar sobre tus propias cosas, porque lo has visto, es como cuando ves una película que te llevas un mensaje, ¿no? Y dices tú, sí. ostras, Ahí también tú puedes pensar que quizá te haya tocado ese papel también ahí para está. algo. Ahí está, porque sí que es cierto que la persona que se encarga de hacer todo esto no es la que saca. Sí que sabe quién puede ser, pero no es la que saca. Entonces, por ejemplo, saca un tema del dinero, sacan a alguien que luego quiere arreglar un problema con el dinero y nadie sabe, conoce, nadie dice, no, pues saco a esta persona y esa persona resulta que le estaba pasando lo mismo. Entonces, claro, lo que le está removiendo también le está sanando también. O sea, tiene ahí un componente de que Claro, tiene un lo que toque. hablábamos antes, no pasa al azar. Las elecciones al final no son al azar, pero mm, no está preparado de antemano, pero no es al azar. Y al final todo pasa por algo. No sé si más o menos. Sí, sí, las has explicado súper bien. Para Sí. ser tu primera vez, las has explicado súper Sí, bien. sí. De hecho, cuando me dicen, ¿qué palabra para definir qué os lleváis de aquí tal? La gente, no sé qué tal. Y yo dije, aprendizaje, porque para mí fue un aprendizaje brutal. Sea, me pareció como otra herramienta más para poder curarte, sanar y conocerte, que es lo que dice Carlos, lo de que el objetivo es conocernos. Claro, si no conoces tu historia, no puedes a lo mejor avanzar, porque no puedes mejorar, no puedes quitarte ese bloqueo que tienes, ¿no? Entonces, Sí, tienes muchas herramientas. Tienes la hipnosis, tienes la terapia con el psicólogo, tienes pero diferentes tipos de enfoques psicológicos. Tienes el mejorar a lo mejor tus hábitos, tienes el hablar con gente, abrazar, tal. Tienes este tipo de terapias que yo creo que también está bien, que suman. mm. A mí me parece muy interesante la sistémica familiar, ¿no? Sobre todo por el entramado que puede haber de lealtades inconscientes o de cargas familiares de las que no somos conscientes, miedos, roles, creencias y sobre todo a mí me resultó muy esclarecedor cuando hice yo unas cuantas en su día, el, el que cada persona recuperara de alguna manera su rol y luego como ver que eso hacía que las demás, de alguna manera, también se recolocaran. Como cuando uno está en una mesa y yo qué sé, y ves que alguien se ha sentado en tu silla y dices, perdona, es que esa es mi silla. Y ya se levanta la otra persona, te sientas en tu silla y ya todo el mundo se tiene que recolocar, ¿no? Pues de alguna manera a mí me dio esa sensación también cuando lo hice. Claro, es que Que- si nos ponemos, fíjate lo que acabas de decir.
Perdón. Sí, cuando estamos en una situación de vida, sea la que sea, nosotros pensamos, tenemos el concepto erróneo, es que tengo a mi gato aquí y El está sí tirando, le hemos imaginado que era el gato. y está tirando los libros y todo, bueno, dejémoslo fluir. Y cuando nosotros estamos en una situación, sea la que sea, nuestras áreas de vida también cambian. De modo más heavy o menos heavy, cambian. O sea, mira, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Unos estudios. Quiero estudiar X cosa, ¿vale? Pues a lo mejor para tú estudiar algo, alguien se tiene que encargar de tus hijos. Ujú, Esa persona tiene también que modificar para también poder cuidarlo, porque en ese momento estaría haciendo otro tipo de cosas. Entonces, una simple decisión, ya cambia tu entorno. Además, los actos cambian aún más. O sea, es que estamos todos en una red que no nos damos cuenta, pero es que estamos todos interactuando con todos, a mayor o menor medida, ujú. claro. Qué bueno. Acabo de acordarme de la película de la del efecto mariposa, Total, claro, que esa es total, muy llevado total. al extremo, pero es que todo lo que dices es verdad. O sea, algo tan simple como de freno un poco el coche para porque me he quedado despistado y tal, el otro tiene que frenar un poco más, entonces luego a lo mejor el siguiente no puede pasar porque el semáforo se le ha puesto rojo, entonces luego es cuando consigue o no consigue aparcar porque ha quedado hueco la plaza de aparcamiento. O sea, es que al final es... Bueno, hace poco hablamos de eso, Sí, de sí, no, Sí, por eso que es es bestial. que, Entonces, claro, un cambio que tú hagas en algo de esto, pues va a suponer... sí. Y también para romper patrones que vienen heredados de muy atrás. Que es otra de las cosas que una chica, por ejemplo, también decía, yo quiero romper este patrón porque no quiero que mis hijos lo tengan. Ah, mm, claro. Y se dio cuenta de que la situación que ella había estado soportando, su madre también la había estado soportando anteriormente y probablemente su abuela también. Y entonces ella quiso cortarlo para que no le pasara también a sus hijos. Ujú. Qué bueno. bueno, Pero cuando ahí ya ella vio y dijo, ahí va, que me está pasando esto, ostras, que eso le pasa a mi madre, y yo esto no lo había relacionado, ahora lo he relacionado. Entonces, como ahora es lo que decimos, si tú ahora ya le pones nombre a algo, ya es más fácil enfrentarte a ello. Cuando ya mm, sabes que a lo mejor tienes un jefe narcisista, pues ya sabes que lo que te hace o te dice es porque es un jefe narcisista. Entonces, claro, antes es como, ¿por qué mi jefe me habla así de raro? Es que porque soy yo, que es que lo hago todo mal, o es que porque estoy haciéndolo todo mal, y lo cae en ti hasta que dices, no, es que pasa esto. Ah, Ujú. ya lo enfocas de otra manera y ya Yo sabes cómo actuar. cuando lo hice me acuerdo que fue súper potente y esclarecedor, tanto para mí como para la gente que lo hacía. Hicimos en varias rondas. Por ejemplo, esas lealtades, creo que lo llamaban. Lealtades al sistema familiar, por ejemplo, o no puedo ser más feliz que mi madre, o no puedo ser, no merezco éxito porque mi padre fracasó siempre que intentó un negocio. Entonces ahora yo pues me autosaboteo para no tener éxito en los negocios que emprendo. O debo sufrir, ya sea enfermedades o lo que sea, cualquier padecimiento para formar parte del sistema familiar, porque si no es como que no estoy dentro, ¿no? del grupo. Y eso cuando cambias la manera, ¿no? El enfoque y el clic ese de tú perteneces independientemente de lo que hagas, independientemente de si sufres o no, pues mejor no sufrir, oye. Y esto la verdad es que fue muy, muy potente para mí también. Y aparte del pues, condicionamiento, como hemos hablado, ¿no? También. mm. Mira, yo he tenido hoy en consulta eh, una, una lealtad de las que tú dices, Ujú. pero alucina con qué lealtad que tú dices, ¿en serio? Ya verás cuando te lo diga, vas a decir, ¿en serio? Preparados, una, dos, y... he tenido un chico que no se permitía tener placer a nivel sexual hoy. Y he dicho, ¿pero por qué? Y de hecho, él mismo ha ido a médicos, se ha hecho pruebas de todo tipo, se ha ido al psicólogo. Todos le dicen que está súper bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que alguien le dijo, oye, ¿por qué no te vas a hacer una terapia alternativa de estas de las que eh, mueven cosas sin mover? Y, y se ha hecho de todo, ¿eh?
Se ha hecho constelación, se ha hecho de todo. Y cuando ha venido a mí, no porque yo sea aquí el ojo del universo, ¿de acuerdo? Pero en mi terapia le ha salido. Le ha salido esa lealtad. ¿Vale? Y le digo, ¿en qué momento? Lo primero que me ha salido, lo primero, era que le habían usurpado, ¿vale? Un puesto en la familia. Es lo primero que me ha salido. Y, ¿y qué ha pasado? Que ha cogido él y me dice, claro, es que yo soy, yo soy el mayor de cuatro hermanos. Entonces, claro, le han quitado el puesto de hijo, se convirtió en un padre, ¿vale? Eso es lo primero que salió. Y dice, claro, ahora lo entiendo, ¿vale? Y digo, no, no, pero hay algo más. Digo, porque resulta que he cogido a nivel astral, te he cogido a nivel astral porque cuando he llegado a lo que es a la zona de la pelvis, yo no toco genitales, ¿vale? Pero sí que es verdad que le he puesto las manos en la cadera para ver qué información había ahí, ¿vale? Y me ha venido la imagen, ¿os acordáis? Bueno, no sé si lo habéis visto. En la edad medieval ponían los cinturones de castidad Sí, sí, sí. Sí. para no tener relaciones, Ujú. sobre todo a los clérigos y toda esta historia. Entonces, he visto literal de la edad medieval, o sea, con candado y todo, ¿sabes? Entonces he dicho, ostras, Pedrín, ¿esto qué es? Entonces, cuando hemos terminado la sesión, le he dicho, mira, tienes un cinturón de castidad aquí. Y me dice, ¿pero qué es? ¿Magia o algo de esto, no? Y le digo, pues no, no. Yo, fíjate, yo considero que aquí hay algo a nivel ancestral donde donde no se ha permitido a alguien, no se ha permitido el placer, porque seguramente pues algo pasaría pues a nivel guerras o de su familia o de lo que sea, que eso no era lo prioritario a lo mejor era vivir. Entonces, automáticamente dijo, no, nada de placeres, nada de nada, y esto lo impongo y lo decreto aquí y ahora, ¿no? Y, y bueno, la semana que viene se constela, Claro, ah, claro, pero ya sobre eso. pero sobre eso, efectivamente. Porque ya le ha puesto nombre. Efectivamente. Porque claro, a veces sí que pasa que en las constelaciones familiares no sabes a lo que vas y se mueve pero no comprendes. Y Claro. como no comprendes, hay una parte que es el inconsciente que necesita comprender para sacarlo al consciente, ¿vale? Mm, Necesita hacer ¡fu! claro. Entonces, si tú lo comprendes en la constelación, fenomenal. Si no, se supone que a nivel sistémico se mueve, toda la energía se mueve. Pero, en principio, si tú puedes tener conciencia de lo que quieres trabajar, es Claro. el 90%, ¿vale? Lo otro simplemente es con una cucharita sacarlo y arreglado. Sí, Ese es es el como una ola constelar. que te mueve la arenilla que hay abajo, pero no te tiene por qué levantar el tesoro que está dentro. O sea, Mm, Total, total. Entonces, se las va a hacer a nivel personal. A nivel personal es exactamente igual que lo has hecho tú, pero en este caso lo que son los personajes son muñecos. Ah, sí, lo he visto también, sí. claro, Mm, pero aquí ya por lo menos él ya va enfocado a qué es lo que quiere constelar. Y es quiero constelar el por qué tengo esto, que es como que me impide algo o yo mismo el tener placer. sí, El por qué sí. tengo ese cinturón de castidad puesto aquí encima. Pero fíjate, o sea, a mí cuando me lo ha dicho, digo, pero bueno, ¿desde cuándo llevas con esto? Y me dice, pues desde que tuve mi primera relación sexual a los 20 años y tiene 40. Claro. Lleva 20 años sin... Claro, mucha gente lo acepta, ¿no? Nosotros siempre lo hablamos con nuestro tema, barriendo para casa, el tema de la nutrición y la salud, de no aceptar, no normalizar todo aquello que no sea normal, ¿no? Y al final la gente se ha acostumbrado a vivir así. Lo acepta, se resigna y no tiene por qué ser así. Menos mal que ha seguido el camino y que te ha encontrado. Eso está súper bien. Aprovechamos para decir que sentirse mal después de comer no es una cosa que tengamos que normalizar, por favor, ¿eh? Oye, ¿y cansado, Mónica? Cuando alguien Mm, se siente cansado después de comer, le entra sueño, es porque ha comido de más. Eso es No, una pregunta que siempre me he hecho. no necesariamente, a lo mejor es que la comida te está provocando inflamación. Eso pasa, por ejemplo, cuando tomas, por ejemplo, arroz, que tiene muchos hidratos y entonces te sube mucho el índice del pico de glucosa, te sube mucho y después baja. Entonces, claro, es, 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 es mucho esfuerzo, ¿sabes? O sea, es como estás preparándote como para correr, pero te sube mucho el azúcar
Y no sé si tú, Carlos, a lo mejor me puedes ayudar a explicarlo un poco mejor, Sí, pero normalmente en comidas copiosas y más altas en hidratos de carbono, y si encima no las combinamos con, por ejemplo, fibra vegetal o con proteínas o con grasas, y hay más cantidad, muchísima más cantidad de carbohidratos, hidratos de carbono, entonces sí que lo que decía Mónica, ese pico de glucosa genera luego también un pico de insulina, que muchas veces por una resistencia a la insulina previa que puede haber por la manera de alimentarse de la mayor parte de la población, generamos más insulina de la que hace falta, con lo cual digamos que luego después viene el bajón de glucosa. Entonces, ese bajón de glucosa, lo típico que dicen, ha bajado el azúcar en sangre. Entonces ahí es cuando te da el cansancio. ese cansancio y normalmente pues la ganas de echarte una siesta. Si has Porque, comido ahí bien un buen banquete y con bastantes hidratos, pues luego es como, vale, ahora siesta. Porque además, como también si te pasa ese tipo de reacciones, también es porque probablemente tengas cierta inflamación por una alimentación no del todo muy saludable. Y entonces, claro, digamos que el cuerpo está cansado porque cuando tú estás con inflamaciones, porque estás intentando como, cuando te das un golpe y se te inflama la zona, es porque es una forma de protegerlo y tal, pero claro, estás gastando recursos al tener la inflamación. O sea, tú piensas que es que tu cuerpo está gastando muchos recursos en hacer una digestión que le está costando hacer una digestión que es pesada, está Mm. gastando recursos en el pico de insulina y ahora bajarlo y de repente tienes que... Entonces, claro, al final eso provoca muchísimo cansancio. Eso está ahora muy de moda en redes. Hemos visto varias personas ya que han hecho la prueba. ¿Sabes? Ahora hay esta monitorización de la glucosa, lo que utilizan también a veces los diabéticos. O sea, hay gente que aunque no sea diabética se ponen el monitor de glucosa, que lo que te está haciendo es registrar esa medida de una forma prácticamente continua. Entonces ven que si normalmente si tú tienes un índice basal entre 80 y 100 más o menos, vimos el otro día unas Mm, personas que seguimos también en redes sociales que lo que hicieron fueron comer una paella y entonces cuando come la paella, por ejemplo, a él, que tiene una dieta más cetogénica, baja en hidratos de carbono, pues se vio como en el monitor, ¿no? Tú ves la gráfica y al poco tiempo de comer esa paella, pues hay un pico de glucosa que sube por encima de 140, creo recordar. Por encima de 140, claro, lo ideal sería que si tiene de base tiene 100, pues que no suba demasiado, 120, 130, claro, ese pico es lo que a la larga genera esa inflamación crónica, ¿no? Y nos puede también afectar a la salud. Y a ella, que llevaba una dieta más, creo que recordar que era mediterránea, paleo. ¿no? No, Más, o paleo era, más paleo. paleo, sí, más paleo, bueno, sin lácteos y demás, un poquito más variada, le subió el pico hasta 175, creo recordar, entre Cuando 170. encima ella de base tenía 80, que tenía Ella la tenía misma cosa 80, que... entonces claro, tú imagínate, es un poquito más que duplicar ese nivel basal que tú tienes. Entonces, claro, para el organismo es como, ostras, es un shock. Entonces, normalmente si tú ves una gráfica entre el límite superior y el límite inferior, pues a lo largo del día la gráfica debería estar así. Cada vez que comes sí que hay un pequeño pico, pero luego se estabiliza y demás. La gente que toma muchos hidratos de carbono, pues ahí, claro, hidratos de carbono hay de varios tipos, ya sabemos, ¿no? Pero sobre todo, por regla general, la mayor parte de la población pues toma muchas harinas refinadas, muchos azúcares refinados, entonces ahí sí que pum, se saldría de esos límites superiores, con lo cual estás inflamando al organismo a medio y largo plazo. Entonces, lo ideal sería tener constante o lo más constante posible para evitar esos bajones de energía diarios. Pues mucha gente luego también tiene esa dependencia del café, porque cada vez que comen, si hay ese subidón, pues luego café, porque si no me duermo en el trabajo, y a lo mejor se están tomando 4 o 5 cafés del tirón cada día, y que el café Oye, ¿y no es algún que... sustituto? ¿Algún sustituto del café? Claro, es que, a ver, el café no es que sea malo per se, yo es verdad que yo antes sí que tomaba 5 o 6 cafés, ahora ya llevo yo creo que 4 o 5 años que no tomo café. Pero hay gente que le gusta mucho, disfruta con el ritual del café, le sienta bien, está perfecto. Lo que nosotros recomendamos es que no sea lo primero que haces por la mañana, No, porque a primera hora de la mañana te sube también el cortisol. Si ya de forma natural por la mañana nuestro cuerpo eleva el cortisol para despertarnos, para desinflamarnos, si tú encima le metes el café, sobre todo para las mujeres, el sistema adrenal y hormonal no es lo mejor. no. Y entonces, bueno, ahí si a alguien le gusta como ritual
porque le encanta el olor del café, el sabor del café, pues está genial, pero tampoco 5 al día, sería pues uno, un par al día. O sea que el Eh, café de por la mañana no es nada recomendable por el tema del No, corte. no que no sea lo primero que te tomes nada más levantarte, que dejes un margen por lo menos de unos 40 minutos. De hecho, lo claro, ideal nada más levantarte sería que te hidrates, porque llevas muchas horas sin hidratarte, pero te hidratas con agua y después ya, cuando ya te has espabilado y ya te vas 40 minutos por aquí danzando, pues ya sí te tomas un café. claro. Y que siempre dentro del contexto de la persona, porque por ejemplo hay gente que lo utiliza como preentrenamiento, por ejemplo, porque va a hacer un entrenamiento físico intenso y entonces esa cafeína pues le ayuda a rendir un poquito más en el entrenamiento. Entonces ahí tiene sentido, pero si luego no vas a hacer ejercicio físico, estás, digamos, estresando a tu cuerpo para nada, luego A- realmente. a- Aparte de que, digamos que el café no es que te mantenga más despierto, sino que el café como que anula los receptores de que estás cansado. O sea, es como que corta la señal. O sea, tú puedes estar, tu cuerpo está diciendo: "Uf, estoy súper cansado". Bueno, corta el mensaje, no oyes ese mensaje de estoy cansado. Entonces tú sigues haciendo tus cosas, pero tu cuerpo sí que está haciendo su esfuerzo y sí que está cansadito y sí que está... Entonces, claro, al final llega un momento que cuando terminas con todo eso estás reventado, claro, porque has hecho muchas más cosas de las que harías sin haberte tomado ese café porque no estabas recibiendo la señal de que estabas cansado. Y arrastras. Eso es súper súper interesante. Bueno, algún día si queréis hablamos más de todo el tema de rendimiento y demás que puede estar chulo. Pero es eso, que no es que te dé, como dice Mónica, no te da energía, sino que realmente te oculta o enmascara el cansancio de alguna manera. O sea, bloquea esa molécula que se llama adenosina, que es la que le dice al cuerpo que que estoy cansado ya. Entonces, claro, digamos que es como un préstamo que luego vas a tener que pagar. Porque luego a lo mejor a las horas te va a dar un bajón más fuerte o a lo mejor luego tienes una peor calidad de sueño si te lo tomas después de, por ejemplo, las 2 o 3 de la tarde. Aunque duermas las mismas horas, no estás descansando tanto como podrías. Y luego es esa dependencia. O sea, siempre decimos lo mismo. Aquí no se trata de demonizar el café ni decir que sea malo, sino es que haya una dependencia creada. Es decir, si tú lo tomas porque te apetece, te gusta, disfrutas con ello, vale, O pero como estrategia, o pero como estrategia en determinados momentos, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Pues tengo que conducir, tal, que a lo mejor no es lo ideal, pero no queda otra. Pues venga, me tomo el café y le doy caña. Entonces, pero tener esa dependencia, por ejemplo, para arrancar el día, nosotros lo vemos mucho en el reto de 90 días. Lo vemos muchísimo porque hay gente que está como asustada, ¿no? Cuando empezamos a hablar de cambios, tal, no sé qué, y empiezan, oh, pero no me quites mi café, ¿eh? Mi café no me lo quites. Además, ya le ponen el posesivo, y a cualquier cosa que tú ya le pones el posesivo, ya es, ya la hemos liado. Es, mi café, mi leche y mis galletas no me las quites, ¿eh? Entonces, es Y si también. luego compenso, eso no te lo dicen, y si luego compenso, Sí, sí. aparte que el café le pasa como con algunas sustancias que si tú consumes mucho café, llega un momento que necesitas aumentar la dosis de café para que te haga el mismo efecto. Entonces, si tú te das cuenta de que dices: es que yo antes me tomaba un par de cafés al día y tiraba, pero es que ahora necesito tomarme tres porque, para que me haga el mismo efecto. Vale, pues entonces quizá, aunque esto suene muy radical, lo que tienes que hacer es disminuir la cantidad de café para que tu cuerpo vuelva a recolocarse, vamos a decirlo así a lo bruto, porque no me voy a meter mucho en todo el tema bioquímico, para que no haya tantos, para que haya más receptores, ¿vale? Para que cuando tú vuelvas dentro de un tiempo a tomar café, te pueda volver a hacer efecto el un café que te tomabas. Pero si es como cuando como que creas tolerancia. No es exactamente así, realmente no tiene una explicación más allá de todo eso, pero básicamente si tú estás todo el día tomando café, llega un momento que como que el cuerpo se habitúa y entonces ya ese café ya no te sirve. Entonces tienes que tomarte dos. Y entonces llega un momento que se habitúa y ya no te valen dos, tienes que tomarte tres. Bueno, claro, no es nada saludable. Cuando ya tienes una dependencia de esa manera no es saludable. Entonces es preferible que bajes la dosis de café, que a lo mejor estés, quitártela de golpe es complicado porque crea adicción y te puede dar dolor de cabeza cuando llevas, dices: voy a dejar el café y lo dejas de golpe, vas a estar 3 días irascible, cansado, con dolor de cabeza porque tienes síndrome de abstinencia. Pero cuando luego retomas café, te hace ya efecto ese. Ya
tu taza de café ya te vuelve a hacer el mismo efecto que te hacía tiempo atrás. No sé si me he explicado. Sí, sí, Sí. muy bien. Y consejos ya que estamos, y ya si queréis volvemos al condicionamiento, que hace tiempo que no damos consejos de este estilo. Para tener más energía, alternativas que me decías, para nosotros lo que hemos visto es muchísimo más importante el dormir bien, el respetar los ritmos circadianos, que siempre hablamos de esto, ¿no? Los ritmos biológicos, cuando hay luz, cuando no hay luz, pues respetar un poquito más de oscuridad, lo más parecido posible a como sería en la naturaleza. Y luego a la hora del desayuno, es un cambio de paradigma, lo sé, para mucha gente cuando se lo decimos les cuesta procesarlo, pero si tú realmente no quieres tener ese bajón, prueba, pruébalo y ves qué tal. Y luego ya, oye, que te va bien, pues lo implementas en tu vida, que no, pues vuelve a lo que estabas haciendo antes. Pero en vez de la gente que toma a lo mejor pues leche con colacao, galletas y cereales, o tostada con mermelada y margarina, Y avena y tal. y avena, tal. Intenta comer más grasas saludables y proteínas. Tómate, por ejemplo, un poquito de aguacate, salmón, jamón, lo que le apetezca a cada uno, unos huevos revueltos, ¿Panceta? luego panceta Sí, también. divino, divino. Ese es el nuestro, el estándar. Y luego ya nos dices, a lo mejor, 3, 4 horas en las que tienes energía sostenida, estable, no tienes ese bajón. Pues mucha gente cuando desayuna el otro tipo que estábamos diciendo antes, a la hora, 2 horas, antes incluso mucha gente nos dice antes de llegar al trabajo, nada más llegar al trabajo, otra vez, "No, es que tengo que almorzar, O porque o necesito un café. necesito un café, que Porque está cansado porque le estoy ha dado durmiendo. ese pico que estábamos hablando hace un momento de la comida, ha tenido ese pico, pero con el desayuno, porque ha tomado demasiados hidratos. Sí. Luego, para el tema de energía y tal, mucha gente tiene déficit de magnesio. Entonces, claro, una mejor hidratación Eso, el y agua. y una posible suplementación con magnesio, eso ya te va a ayudar a tener mucha más energía, a dormir mejor también. Entonces, por si la gente lo quiere probar, luego ya podríamos entrar en tema que es Hay mucha interesante. gente que me ha comentado, y además es que fue hace un par de semanas, que me comentaron lo que es el triple magnesio. Ah, Dice, porque sí, claro, el magnesio no tiene que ser magnesio, tiene que ser triple magnesio. Y la sí. otra, no, tiene que ser hidrolácteo de no sé qué. Y claro, yo ahí ya me pierdo con el tema de los suplementos. Y digo, bueno, pues entonces no hay un suplemento que sean los tres juntos. Y me Sí, dice, claro, dice, está el triple magnesio. Digo, pues ese tiene que ser la caña. Y me dice, sí, sí, no te preocupes, dice, te voy a pasar el enlace, que el triple magnesio es una pasada. Y bueno, habrá que probarlo. Lo que pasa es que sí, no sé si es bueno por la mañana, yo sé que por la noche te sí, sí, ayuda a sí. dormir. Nosotros recomendamos cuando, sobre todo el que mejor sienta a la gente y cuando tienes potencialmente algún problema digestivo, el bisglicinato de magnesio es muy suavecito y va muy bien a la mayor parte de la gente. Ahí les decimos que tiene más sentido tomárselo por la noche porque también ayuda al descanso. La dosis, normalmente decimos el truquillo de ajustarla dependiendo de cada uno, pues empezar con lo que te diga el fabricante, ¿no? La dosis, pero hay gente que a lo mejor necesita un poquito más, también hay otros que son específicos para el estreñimiento y entonces tienes que ir ¿Y viendo, magnesio? sí, sí, Sí. tienes que ir viendo Guau. la dosis hasta que te pasas de frenada, nunca mejor Ay. dicho, y entonces ahí ya dices, vale, ok, un Bueno, poquito ¿serviría menos, entonces para las personas que se van de viaje y tienen estreñimiento? totalmente, Mm, sí, A sí. ver, no es para algo inmediato de decir, es que no voy al váter y necesito, entonces me tomo una cápsula de magnesio y eso me va a permitir ir al váter. No, no es tan directo. No, salvo que sea el carbonato de magnesio, que sí se suele utilizar para ese propósito en concreto, pero sí. Pero, por ejemplo, para eso lo mejor que puedes hacer es estar hidratado bien y con sales, es decir, tomar agua con sales. Entonces, tomar un poquito de agua filtrada con un poquito de agua de mar o, por ejemplo, es una buena opción. Cuando una persona está con problemas para ir al baño de que no va, normalmente lo que le pasa es que le falta hidratación. Entonces, eso se consigue metiendo agua por un lado y sales por otro. O sea, la hidratación son las dos cosas, no solamente el agua, sino los Mm. minerales, el sodio, el potasio, el magnesio y tal. Eso lo puedes encontrar, pues, por ejemplo, en el agua de mar, no de ir al mar, coger el agua, sino de con una botellita y mezclar un poco, o ponerte, por ejemplo, un poco de sal en el agua, o tomar, por ejemplo, agua con gas que viene ya con sales, pero falta hidratación. Sí, Eso Sí, suele porque ser creo que falta de hidratación. nos comentasteis que el agua con gas hay dos tipos, ¿no? Están las que es más mineral y la que no, o algo así nos sí, la que comentasteis. le añaden el carbónico o la que es realmente que tiene ya ese gas natural. Pero De... a mí me comentaron hace poco, además me lo comentaron en Múnich,
que ahora naturales no hay con gas. La mayoría es que se lo ponen. Muy poquita, muy poquita. Nosotros tomamos una que viene de Rumanía, que suena ahí súper exótico, pero está en el propio Carrefour. Y esa es de las más naturales. Luego hay otra también que viene de Portugal, creo recordar, pero luego te digo, el 95% son con el carbónico añadido, que no es ideal tampoco. Y, y volviendo a lo que decían de lo del triple magnesio, es por lo que decía Carlos, está el bisglicinato, que es como el que es mejor a nivel digestivo para aquellas personas que tienen problemas digestivos y Y que muy además biodisponible además. es muy biodisponible y ese es muy bueno, por ejemplo, para por la noche dormir, para la relajación muscular y que te ayude a conciliar el sueño mejor. Luego estaba el de citrato de magnesio, que, por ejemplo, es el de, que te puede ayudar en el baño. Luego está el malato. Entonces, claro, cuando te hablan de triple magnesio se refiere a eso, a la forma en la que viene el magnesio, que sea Sí. bisglicinato, malato y tal, pues Taurinato, que el que tomamos taurinato nosotros tiene bisglicinato, taurinato y malato, que suele son ser ahí. ese el triple magnesio. El O sea que te taurinato te da tomas el... Uy, energía. o sea Sí, que te tomas el triple. sí, 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 nosotros nos nosotras tomamos sí. el triple. Tenemos Vosotros estáis de power. una colaboración con una empresa de suplementación española y entonces, bueno, colaboramos con ellos y nos gustan tanto el magnesio como la creatina como el colágeno, son los tres suplementos que tomamos. Bueno, aparte de a veces omega 3 y vitamina C, cuando no lo suples con la alimentación, siempre priorizamos que sea a través de la alimentación, pero en excepciones. Y sí, esos tres la verdad es que son los más Es- completos, lo que te han dicho justo. pero además es que lo del magnesio es que tiene cierto sentido porque dicen, pero es que antes no hacía falta. ¿Y por qué ahora hay que tomar todo esto? Y es porque en el fondo tiene su razón de ser y es que nosotros conseguíamos el magnesio de los alimentos y del agua, pero hoy en día los suelos están muy empobrecidos a nivel el sustrato está muy empobrecido a nivel de minerales, porque por el tipo de cultivo que se está haciendo, por un poco, pues, por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, al ser muy pobres los suelos en minerales, las plantas no llevan esos minerales. Entonces, cuando nosotros comemos, estamos comiendo una alimentación que es más pobre en minerales. Solo tienes que ver que el tomate de ahora no sabe cómo te sabía a lo mejor hace unos años o los abuelos tuyos dicen, es que antes la fruta sí sabía y la verdura sí sabía y es que esto ahora no sabe a nada. Porque como la producción la aceleran mucho y están sobreexplotando los suelos y demás, pues eso tiene un perjuicio. O sea, igual que si tú dañas y machacas tu cuerpo en exceso, pues al final pasas un peaje, ¿no? Luego tiene un coste, pues lo mismo le está pasando a los suelos. Entonces, ¿de qué manera podemos intentar paliar eso? Pues añadiéndolo nosotros de manera de suplementación. Entonces, sí que es cierto que hemos visto que para mejorar determinados, pues eso, el sueño, a nivel muscular y demás, porque el magnesio es uno de los minerales que está presente en más de 300 procesos biológicos. Entonces, claro, en el fondo, si tienes que priorizar alguna cosa, nosotros siempre recomendamos priorizar el magnesio, porque es fácil de adquirir, tienes muchas variedades, es fácil de tomar porque es una cápsula, no tiene efectos especialmente perjudiciales, es decir, no, es que si te pasas, lo vas a saber porque te vas a ir para del baño. O sea, debes decir, me he tomado más magnesio del que debía, mañana no voy a tomarme tantas cápsulas. Entonces, ya está. Sí, para la recuperación física, mental, fatiga, cansancio y hemos visto también cómo ayuda mucho a nivel psicológico. Gente que tenía procesos de depresión le ayuda mucho también, con insomnio y para el sistema nervioso viene muy bien. Entonces, sí, si tuviéramos que elegir un suplemento, número uno, El magnesio. magnesio. Súper importante. Bueno, nos hemos ido de las constelaciones, nos hemos ido a la Sí, suplementación. sí, Más, ¿eh? O así sea, hemos hemos empezado tenido por ahí por un el giro, café. un giro. Que es un condicionamiento también, porque ya sabemos que a nivel social hay condicionamientos muy fuertes también, ¿no? Que parece que ahora hay que justificarse o que eres el raro por haber decidido alimentarte de una forma coherente con la salud que quieres tener. Pero bueno, eso ya podemos dejarlo para otro, para otro episodio. Bueno, yo estuve viendo hace poco un documental en Netflix bueno, una serie documental sobre terapias alternativas y demás, y cómo habían distintas terapias que ayudaban a lo que es al bienestar físico, mental y energético. Y una de ellas era la alimentación. E hicieron un experimento con Gwyneth Paltrow y dos personas de su equipo. Y fue muy interesante porque pusieron
a una que tenía dieta mediterránea, ¿no? La pusieron 5 días con dieta mediterránea, otra 5 días con dieta pescetariana y otra con ayuno. Hizo un ayuno de 5 días. Entonces el Ujú, ayuno era con barritas y con alguna sopa así más, mucho más liviana. De hecho parecía de hospital lo que se tomaba porque eran hidrolizadas, ¿sabes? Y ujú, que luego tú la tenías que Mm, hidratar y demás. Y le hicieron una analítica de sangre y les vieron qué edad cronológica tenían y qué edad a nivel genético tenían, ¿no? ujú. Bueno, genético no, no se dice genético, Biológico. sí. biológico, efectivamente. Y bueno, total, que a la mediterránea, ¿vale? De su edad, primero le hicieron una primera prueba y todas daban menos edad de la que decían, ¿vale? Pero lo gordo fue cuando vino la última, cuando vino la del ayuno, es la que más fuerte pegó. Porque la de la dieta mediterránea no cambió. Es decir, en ese momento, creo, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, entró con 44 y salió con 44, ¿vale? Ujú, La pescetariana había rejuvenecido 3 años, que esto también está muy bien, ujú. ¿vale? Solo comiendo pescado y fruta y verdura fresca y legumbre. Y la del ayuno había mejorado 10 años. Toma ya. Sí, pero eso tiene una explicación también, yo creo. Entonces, cogió el chico que estaba haciendo esto y dijo, mira, esto para hacerlo a diario no es bueno. Dice, esto a lo mejor, pues 3 veces al año como mucho, sí que se podría hacer para ir, pues eso, manteniendo. Y sobre todo llevar una dieta o pescetariana o mediterránea. O sea, lo que hemos puesto todo es sano, es lo que dijo, ¿vale? Pero es como que quiso darle un poquito más de hincapié a lo del tema del ayuno, pero el ayuno controlado y aunque sea severo, pero ciertas veces al año. Luego le preguntaron, bueno, y las personas que hacen ayuno todo el año de horas, dice, bueno, pues eso hay que consultarlo con su médico, con su nutricionista, ahí como que se lavó un poquito las manos. Ujú. Pero bueno, yo no entiendo del tema de los ayunos, la Ah, verdad. podemos hablar un día, si queréis, del ayuno Sí, más. puede Yo ser Sí, lo que entiendo es lo interesante. que me dice mi cuerpo. Mi cuerpo me dice, ¿tienes hambre? Yo le digo, venga, vale, pues ¿de qué tengo hambre? ¿De salado? ¿De dulce? ¿De qué tengo hambre? Y si me dice de dulce, le pregunto qué dulce. Si me dice chocolate, eso es emocional. No, fíjate, si te dice chocolate y no cualquier dulce, sino chocolate, ¿sabes lo que puede ser? Cuéntame. Falta de magnesio. Sí, eso puede ser. Falta de Entonces, magnesio. Cuando pides chocolate, además chocolate del oscuro, de tanto por ciento alto, chete sí, si seco, es del de no sé otro, qué. es emocional. Si es el otro es emocional. Si es encima con helado y tal, eso es emocional. Pero si dices, no, no, yo quiero chocolate, pero del puro, del oscuro, de ese que está ahí, que falta magnesio. claro, ostras, qué guay. Me quiero Bueno, a meter ver, en un berenjenal, si me dejáis ahora 2 minutos. Tienes 2 minutos para abrir venga, melón y vamos. luego cortamos. Tírale, Venga. tírale. Me meto en el berenjenal. A ver, está guay lo que has comentado. Habría que ver primero eso, condiciones, variables, entorno, porque claro, eso no replica un experimento científico como tal, como sabemos. 5 días solo es poquito para llegar a conclusiones realmente Drásticas. científicas también, sí. Lo que pasa es que es como todo, el ayuno está genial como herramienta y es verdad que nosotros que además defendemos mucho la nutrición cíclica, evolutiva y antropológica, tiene todo el sentido del mundo. Cuando tú no cazabas o no recolectabas, pues tocaba ayunar, o sea, no había otra. Entonces, nuestro cuerpo de alguna manera está adaptado a nivel biológico, evolutivo, a ese ayuno forzoso. Sí, es verdad que tiene beneficios, que podemos hablar otro día más en profundidad, el tema de la autofagia, el tema de toda la limpieza interna, regeneración celular, que son los principales beneficios, porque mucha gente lo enfoca a voy a adelgazar con el No, ayuno. no va por No, ahí. no porque además luego podemos incurrir en trastornos alimentarios de la conducta alimentaria bastante complicados. Entonces, podemos tener incluso el fenómeno del atracón y luego compensación mediante ayuno prolongado, que eso es fatal para la salud y para a nivel psicológico también para la mente. Entonces, está guay. Lo que pasa es que sí que es verdad que si es además así tipo documental, la tele y demás,
Yo ya no me fío tanto, ¿sabes? Entra ahí mi, mi bandera de ojo, cuidado. Porque de ahí a luego decirte que los insectos son maravillosos porque es una fuente de proteína alternativa y la meten luego en todos los productos, pues os digo que es un melón de los que me gusta hablar, pero es complejo, es ahí un tema complejo. Sí que es verdad que yo considero que bueno, el pescado está fenomenal y si además son pescados de proximidad, más pequeñitos, para que no tengan tantos metales pesados y tienen grasas saludables, nos aporta mucho omega 3 fenomenal. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, también defiendo dietas que tengan gran aporte de proteínas animales. También te digo que esto es algo que aquí me abro en canal, se lo estaba diciendo el otro día a Mónica. Esta Yo, mañana. yo he sido de tomar mucha dieta carnívora y últimamente mi cuerpo me está diciendo, hey, no hace falta tomar tanta. O sea, me apetecen más alimentos, por ejemplo, más verduras, más legumbres. También es verdad, yo creo que porque ha habido un proceso de regeneración a nivel intestinal, yo antes tenía intestino permeable, también intestino irritable, bueno, muchas patologías que iba arrastrando. Entonces, una vez eso ya ha sanado, el propio cuerpo te dice, oye, ahora sí que te sientan bien las legumbres, cuando antes no te sentaban tan bien. Entonces, ahí sí que es verdad que tiene sentido el ir ajustando, el ir viendo ahora cómo reacciona el organismo, el sistema digestivo. Y yo lo noto. Hoy me pedía el cuerpo, digo, no, no, me apetece más lechuga. No sé por qué, hoy me era como verde, necesito verde. Además que lo asocio, no sé si es más a nivel ya subconsciente o sugestivo o qué. No, no, luz. Necesito luz, vida, agua. Me pedía eso, el cuerpo. Ojo, que esto ya también para tema espiritual podemos dejarlo. Entrana. Sí, para hablarlo en otro episodio. Entonces, bueno, yo opino que en ese sentido ojo por eso, que puede haber una parte de manipulación a nivel de sistema de acondicionamiento, lo que hemos hablado antes, pero indudablemente sí, hombre, cuanto más alimentos reales, de procedencia natural y sin modificar genéticamente o sin modificar a nivel de ultraprocesados y demás, nuestra edad biológica va a mejorar muchísimo. Y si lo acompañamos además con, digamos, nuestro entorno tanto a nivel de tóxicos ambientales como luz, que hemos hablado antes, y luego relaciones personales, y a nivel Ahí. psicológico también, es que vamos, la biológica vamos a rejuvenecer todos. Que yo Estoy creo que mejor ahora que hace realmente 10 años, ¿eh? nuestro cuerpo realmente, yo creo que a nivel de diseño divino, que aquí hemos hablado alguna vez de forma tangente también de esto, yo creo que podríamos vivir muchísimo más, o sea, pero muchísimo más de lo que vivimos actualmente. Vale, somos más longevos. Ujú. Yo creo que sí que dentro de nada, 130 140 años, no lo veo un disparate. Los niños que están naciendo ahora, si todo va bien, yo creo que sí, que vivirán muchísimo más. Pero bueno, Bueno, y pues eso está muy nos, bien, nos ha quedado pero el tema de condicionamiento, al final se nos ha quedado ahí un poco cojo, ¿eh? No, no, sí, pero bueno, porque le pero hemos para dicho que eso vamos a ya hablar otro día. O sea que. el siguiente, sí, sí. Sí, Bueno, para el siguiente podemos invitar a un constelador y que nos complemente un así, poquito más lo que hemos empezado, Ah, pues estaría ¿vale? guay, sí, sí, sí. Vale, pues se lo diré al que tenemos en el centro, que él es un resabiado qué guay, y que se pues llama fenomenal. Jordi y es el que tenemos en los colores y bueno, él tiene muchísima experiencia en esto y bueno, y unos casos de éxito increíbles. Así que bueno, pues ¿os parece bien para el Genial. siguiente? Sí, fenomenal, a mí me encantaría. Sí, sí, y creo que Mónica también quería comentar algo de Halloween para el siguiente. Ah, bueno, O pero no te preocupes. De lo veremos momento. ya todo pasado porque mañana es Halloween, pero bueno, ya en el siguiente también lo podemos comentar. Bueno, pues se puede hablar de lo que se puede Mira, te conversar. recuerdo que hemos empezado hablando de constelaciones y hemos acabado hablando del café y el, el Sí, eso. Y magnesio. que nos De pongan siempre. también la gente que nos escucha qué opinan de Halloween y de todo lo que conlleva. A ver si les apetece que hablemos un poquito de eso. Perfecto. Fenomenal, Bueno, pues en un esas placer quedamos. como siempre, ha estado fenomenal. Nos vemos la Grande, semana que chicos. viene. Hasta luego, chicos. Hasta luego.